KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 15 de enero. Le damos la bienvenida a Next Canal 21. Esto un día en el que, como ayer, empezó como un rumor, pero se confirmó en la tarde. Marielena Barrios reemplaza a Fernán Molinos como secretaria de Comunicación del Estado. Esto en medio del rumor fuerte que el director del IDAN habría presentado su renuncia ayer. Vamos a ver si se confirma también en la mañana de hoy, en un momento en el que el gobierno, como acaban de ver, primera palada de una de las grandes obras de este quinquenio, la ampliación de la línea 1 del metro hasta Villa Zaita. Bueno, ¿qué va a pasar con, cuál es la tendencia que está pasando con la pandemia del COVID en Panamá? El promedio de infectados se mantiene exactamente igual que el 15 de diciembre. Son buenas noticias. Podemos ir a la playa. Eso es lo que todo el mundo se preguntaba, si dentro de las movilizaciones y las restricciones que hay de lunes a viernes, sobre todo para las provincias de las 6 provincias que desde ayer estamos confinadas, si se puede ir a la playa dentro de tu distrito. Eso pues no quedó muy claro si se podía o no se podía, cómo sería esa movilización. Se sabe que uno no puede ir a una playa que quede fuera de tu provincia, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, allá los chiricanos y bocatoreños, que son los únicos que parecen estar libres durante todo este encierro. Un día también en el que pues en los Estados Unidos siguen las repercusiones políticas a muy pocos días de la salida de Donald Trump. ¿Qué debe pasar posterior al 20 de enero? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Oye, también lo del señor André Conte. Pues le dieron una medida de cautelar de casa por cárcel, que es lo incomprensible de este sistema judicial. ¿Qué hacer con alguien que puede destruir pruebas? Que alguien que tiene, pues, le hackeó la cuenta nada menos que a la Policía Nacional, al Meduca, y en su casa tranquilo. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente, en Next TV, que nos siguen. Oiga, Fernando, quizás una noticia que a la gente le agradó mucho ayer fue lo que publicó el Metro Libre sobre el conflicto Monagrillo-La Arena. Fíjese que allá en Armenia, Azerbaiyán, hay un conflicto militar en el que ha muerto mucha gente por unas tierras, un conflicto histórico. Pero hay un mediador en ese conflicto, que es Rusia. Acá en nuestro territorio, allá particularmente en Herrera, no hay mediadores. No. Eso es una guerra abierta. Pero ahora, ¿qué pasó? Con el cierre en cuarentena, hay un jaque mate para los dos. Ni se mueven los monaguilleros, ni se mueven los areneros. Hasta que entienda y entendamos todos que el virus hay que controlarlo siendo estrictos en la medida de protección y de control del virus, que son la cuarentena, olvídese esos bingos comunitarios de que yo me siento solo. Bien, si usted quiere preocuparse y cree que esto es relajo, ahora le voy a hablar en serio. Si usted quiere conocer la gravedad, ahora se la vamos a dar un resumen de lo que está pasando en el mundo, lo grave que está, pero observe lo siguiente, póngase por ahí en Google o cualquier servidor que usted tenga y ponga la siguiente palabra, virus Nipah, N-I-P-A-H. Es un virus que pertenece a los hemipavirus. Ese es el próximo en lista. Descubierto hace tiempo, pero que está siendo estudiado por la doctora, que tiene un nombre muy complicado para yo pronunciarlo. Ella es tailandesa, fue la que primero descubrió el virus de Wuhan que pasó a Tailandia. ¿Se acuerdan que esto sucedió en el año lunar y muchos chinos viajaron? Ella fue uno de los primeros que dio la alerta de que había el virus, el coronavirus. Este no es un coronavirus, pero adivinen qué, este es un virus con una letalidad de 40-70%. Y la Organización Mundial de la Salud la ha puesto. Y esto está también diseminado por los murciélagos y según la información disponible científica, son por los murciélagos que comen frutas. Pero también adquirido de alguien que se comió un murciélago de eso. Hay muchas formas de adquirirlo y eso es lo que está bajo estudio. No, aquí quiero que piensen que esto de las pandemias y esto está aquí para quedarse
y tenemos que adaptarnos a esto. Nada más que para que usted en estas cuestiones de encierro comience a aprender, porque necesitamos preparar gente para esto. Tener gente especialista en matemáticas, en análisis estadístico, en bioestadística, en análisis de regresión, en análisis de proyecciones, en modelos de matemáticos para predecir cosas como estas. Como esta. Bien, eso por un lado. Pero por otro hay una noticia importante en el mundo que nos debe llenar de esperanzas. Ayer escuchaba el planteamiento del presidente electo Joe Biden sobre sus primeras medidas para reactivar la economía norteamericana. Y fíjese lo que planteó el presidente electo. Contrario a lo que planteaba el presidente Trump, el presidente Biden hace un llamado a una nueva ayuda a la economía norteamericana. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque la recuperación de los Estados Unidos es una proporción directa a la recuperación nuestra. Todo nuestro principal socio, se activa el comercio entre costa este y oeste que pasa por Panamá. Sencillo. Y lo que ellos tienen que exportar pasa para el oriente por nosotros. Bien. El señor Biden anuncia, Fernando, que pedirá una ayuda de 1.9 trillones, equivalente a 1.900 billones. O sea, una ayuda con sustancia. La única diferencia de esto es que una parte importante de esa medida, probablemente unos, creo que son 130 billones, irán a reforzar el problema de vacunación. Billones. En los estados. Para garantizar. 1.000 millones, es decir, 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares que irán a reforzar en los 50 estados y en el Distrito Federal de Washington para lograr la vacunación de 1 millón de personas por día, de manera que los primeros 100 días Biden tenga 100 millones de vacunados, Wow. que significa 1/3 de la población norteamericana. Y que a ese ritmo, por allá por julio, los Estados Unidos ya tendrán una inmunidad casi de rebaño. Casi de rebaño. 200 millones ya tienes a la Y esto es importante porque además esta es una ayuda destinada a fortalecer los gobiernos locales, cosa que se oponía los republicanos, algún sector de los republicanos, a también apoyar a los pequeños y medianos empresarios norteamericanos, a impulsar la economía y el empleo, a darle un cheque de $2.000 a los norteamericanos y evitar que se produzcan los desalojos de las casas. Esta es una ayuda dirigida al pueblo norteamericano. Esta es la primera medida que va a presentar, la dijo anoche. Y en la Cámara ellos tienen votos para sacarla. No tengo la menor duda que habrá representantes republicanos que se van a sumar a esto, porque la locura comienza a abandonarse. Y en el Senado ya había varios senadores republicanos que le estaban pidiendo a que lo llevara Tienes una propuesta al pleno, al floor, como dicen ellos. sí, como la que hizo el presidente Roosevelt en esos primeros 100 días de gobierno en 1932 también, cuando gana las elecciones. Este es Keynes a todo vapor. Es un keynesiano total, ¿eh? A muerte. Y esta noticia importante, que ya la hizo anoche, va a tener un impacto mundial, porque este reenfoque es la primera medida que, y fíjese lo que le voy a decir, cuando esto entra al debate, la opinión norteamericana se va a desviar de Trump, que va a ser el pasado, para centrarse en esto. La gente se le olvida, cuando está en el gobierno, que uno debe gobernar para cuando está abajo, no para cuando está arriba, porque cuando usted es ministro o es presidente, todo el mundo lo llama. Sí. Y usted es importante, pero cuando usted deja de ser ministro, deja de ser presidente, nadie quiere saber de usted. Ahora le cuento lo que le está pasando al presidente de los Estados Unidos. Pero este importante discurso del presidente electo Biden, que hizo desde Delaware, pone una luz de esperanza para la próxima semana. Esta será su primera medida que va a presentar al Senado, igual que la confirmación. Entonces se está trabajando entre el equipo de Biden y los senadores republicanos para acelerar las confirmaciones de manera que haya gabinete rápidamente. Bien, eso es en el plano positivo. En el plano de la información del COVID, le quiero decir, estimados televidentes y radioescuchas, que la situación es bien grave. Dice que solamente en Alemania, para mencionarle, en Alemania tuvo ayer casi 1.243 muertos
la cifra más alta de toda la pandemia. Alemania, con las medidas de bioseguridad tomadas al extremo, al tipo alemán. No, el estilo alemán. Portugal en la misma condición. Bueno, Alemania no solamente tuvo 1.310 muertos, sino 30.321 contagiados, y eso sumado a una población que es muy vieja. Es decir, Y llegó a 2 millones llegó a 2 millones de... No, llegó Alemania 2.012.830. Allá anoche lo pasó. 2.28 de tasa de letalidad. Entonces, esta situación, esto es una población vieja, Es una población vieja, ¿no? Si usted mira esto, otra de las preocupaciones que hay en el mundo es la existencia en Brasil de una nueva variante del virus que afortunadamente la noticia negativa es la variante que parece tener otras características de mayor velocidad de reproducción, pero la noticia positiva es que las vacunas que se están utilizando en Brasil y que se están probando de la China, todas las vacunas que están probando, Bueno, han sido AstraZeneca es uno de los países donde está probando altamente eficiente al responder a la gente de alto riesgo y que está altamente comprometida cuando ya tiene COVID. Lo cual es una noticia positiva, porque usted puede reducir rápidamente la cantidad de gente en los hospitales con esta... 68.769 brasileños ayer infectados y 1.145 fallecidos y 8.330.747. Brasil es los Estados Unidos, lo que representa Estados Unidos en el mundo es Brasil para América Latina. Es el segundo país de más muerte y de más contaminación. Segundo es la India. La India. Y después Brasil, pero Brasil es el segundo en muertes. ¿Esto qué le está indicando a ustedes? Que la reproducción del virus, uno está en segunda, otra, ha hecho que todos los países del mundo, todo, Japón, Corea del Sur, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos es un desastre. Trump ha abdicado al poder. Sí. Entonces, ahora viene el presidente Biden a encargarse en el peor momento, porque a partir de esta semana se espera que se produzcan 70.000 muertos en los próximos 22 días. Esa es la proyección de los modelos que se está manejando en el CDC y en la Universidad de Washington. Bueno, 3.913 fallecidos ayer. A una razón de 4.000 por día. Así es. Y ella es una paradoja, y las comparaciones siempre son odiosas. Cuando Carter pierde las elecciones, que fue tal vez una de las derrotas más grandes de la historia de los colegios electorales, él siguió ejerciendo de presidente hasta el último día. Tanto así que la anécdota es que cuando liberan a los rehenes en Irán, no le pueden contar a él porque dejó de ser presidente pocas horas antes. No, yo recuerdo del presidente Carter que una de las cosas que nosotros hicimos con él, nosotros Panamá, pues, en Alto Río, fue que 2 semanas antes de salir, por allá por la última semana de diciembre y primera de enero, hizo su última ofensiva de paz para El Salvador. El Salvador. Y nosotros negociamos, ahí está Felipe Camargo, que le puede dar desde Managua, negociamos con los sandinistas y con los FMLN para que desmontaran la ofensiva y se fuera a la propuesta de negociación. Fue rechazada, 800 toneladas de armas se metieron, una ofensiva general, desde se Cuba. fue Carter y la cantidad de muertos. 100.000 muertos en la... Carter no abdicó la presidencia como la abdicó el señor Trump. Bien, en el mundo entonces, los epidemiólogos, los grandes científicos especialistas en virus, los virólogos, los infectólogos, los médicos, están haciendo los balances, y lo que quiero pedirle es que no comparemos a un país con otro sin entender que este virus tiene un comportamiento biológico, pero también tiene un comportamiento que afecta a la sociedad, y esa sociedad la tiene que entender con las diferencias. Pues entre Alemania y nosotros hay una gran diferencia, ¿sí o no? Sí. Entonces no comparemos a Alemania con nosotros. Lo que tenemos que mirar es que a pesar de todo el avance tecnológico de Alemania, el virus está ganando la batalla en Alemania. Es que no tanto el avance tecnológico, a pesar de la disciplina de su pueblo. Estamos hablando de uno de los pueblos más disciplinados del mundo. Y además hay un elemento nuevo que usted tiene que meter en Europa, la gran migración que ha ocurrido por las guerras que no decidió ningún alcalde de todos estos países. Y que ha provocado una migración que vive en condiciones de pobreza. Y estas epidemias
pandemias tienen su mayor efecto precisamente en la gente pobre, que es la que dice Biden anoche. Viven más hacinados también. Ha llegado el momento de trabajar para los que no tienen comida, para los que no tienen empleo, para los que han perdido sus negocios pequeños y medianos y preocuparnos por el americano promedio. Filosofía de Biden en esta. Bien, esta situación ha hecho que los epidemiólogos estén haciendo un balance en el mundo de lo que está ocurriendo. Y yo creo que nosotros en Panamá debemos poner un equipo nuestro de médicos científicos a hacer el balance de Panamá. Porque hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, hemos hecho cosas pésimas, pero todos los países hemos hecho, porque estamos frente a una realidad tremendamente nueva y variante. Estamos ahora en una coyuntura nueva, pero aquel que le diga que estamos mejor, que estamos bien, no. Estamos menos peor. Al principio, al final del principio. Si quiere tener una voz de aliento. Estamos cuando alguien le dice, ¿cómo está el paciente? Está grave pero estable. Cuando usted está grave y estable y pasa mucho tiempo es porque usted se va a morir. La probabilidad de que muera es más alta. Entonces, no estamos en una buena situación. Pero los números que nos están dando ahora indican una leve mejoría que tiene que hacerse más grande y que la tenemos que mantener hasta que tengamos la vacuna. 3, 4, 5 meses. Sí. Bien. Algunas cosas importantes que están pasando. Vamos a hablar un poco de los Estados Unidos para salir, digamos, del socio mayoritario nuestro. En los Estados Unidos, después de este discurso de Biden, usted tiene que mirar lo que está ocurriendo en las investigaciones del asalto al Congreso. ¿Se acuerda del miércoles? El próximo miércoles, Trump a su casa. Y las investigaciones revelan cosas interesantes, Fernando. Hay un grupo de extremistas, entre ellos la gente de QAnon, que aparentemente fue invitado por algunos congresistas republicanos de derecha para hacer un tour el día anterior al Congreso, para hacer una especie de evaluación de qué era, por dónde, cómo debían entrar. Y ya tienen los nombres de los congresistas y cómo se planeó la entrada. Todo pareciera indicar, esa es la palabra que uso, que esto no fue un asalto cualquiera, este fue un asalto planeado y prefabricado con la ayuda desde adentro, incluyendo policías del distrito de Washington. Y esto le da un carácter diferente porque deja de ser espontáneo y ahí incluso el máximo dirigente de QAnon, el que aparece con unos cuernos y la bandera confederada, que además es ilegal mantenerla en el Congreso de los Estados Unidos. En un sitio federal. Un sitio federal, es ilegal. Está pidiéndole a Trump que lo perdone, que le dé un perdón presidencial. Bueno, todas estas investigaciones están produciendo una cantidad de detalles que le van a complicar la vida. Por eso que los abogados le recomendaron a Trump que bajara el tono, que se alejara de esta situación, porque ya hay gente detenida que está diciendo, a mí me trajeron aquí para hacer tal cosa. Mire lo que está ocurriendo. Entonces, esto ha hecho que la presidencia de Trump, su salida, tenga un sabor muy amargo para él. Una de las cosas más importantes que le está pasando al presidente es la soledad. Y al no tener plataforma para comunicarse cosas que en lo personal me opongo a que le hayan quitado en forma arbitraria las cuentas, independientemente de lo que sea, porque le da un poder a las empresas tecnológicas supranacional. Él es el presidente de los Estados Unidos. Eso no se puede mirar porque esto me cae mal o porque tengo una opinión mala. No, esto es un principio. Este es un poder que ellos están adquiriendo de veto. Ojo con esto. O sea, nunca se alegre. Hay gente que le alegra cuando le va mal a su enemigo, aunque se viole la ley. No. Nosotros nos opusimos a todas las cosas que hizo Varela mal, al margen de la ley. Porque esa no es la forma de dirigir. Si usted quiere un Estado de Derecho, respete el derecho. Se acabó. Bien, el presidente Trump se encuentra en su máxima soledad. Fíjese que Nueva York lo ha expulsado a los Trump. Y entonces los Trump se están mudando a Florida. Ahora, para los que conocemos un poco del mundo, Fernando, no es lo mismo vivir en Florida con todo lo que el respeto que me da el Estado de Florida que vivir en Nueva York. Qué bien, hombre. Y donde vivían ellos, pues. O sea, no es lo mismo.
Nueva York es Nueva York, es una de las ciudades, es como vivir en París, no es lo mismo. Yo lo voy a decir con mucho cariño y amor que yo le tengo, no es lo mismo vivir en París que vivir en Chitré. A ponerlo así de comparativa. Muy dura la comparación. Bien, el presidente de los Estados Unidos se ha quedado en una máxima soledad y particularmente en una rabia que lo consume a ver cómo sus amigos se le están yendo de las manos de sus controles. Y él no se da cuenta ahora, y ahora es que lo va a medir bien. Es que a rey muerto, rey puesto. Y que vive el rey. Y que en Panamá lo decimos así, tongo botado no pone boleta. Y el poder del presidente, que emanaba fundamentalmente del poder presidencial que él ejercía, ha sido cortado en su raíz. Entonces, el norteamericano va a vivir de los problemas diarios que tiene que resolver, tanto republicanos como demócratas, tienen los mismos problemas. Sí. Es como decir aquí en Panamá que el hambre de un PRD es diferente al hambre de un panameñista o de un cambio democrático o de un molinero. No, el hambre es igual. Entonces creo que los que se están haciendo pronósticos de qué va a pasar con Trump, se olvidan lo que ha pasado siempre. El presidente que sale, el que entra, absorbe el escenario. Y el poder de Trump ha sido cortado de raíz, o muy cerquita de la raíz. Que él pueda tener influencias políticas, sí, pero no es lo mismo. Ahora tiene que militar de otra forma. Él no lo sabe hacer. Porque ahora vienen todos estos juicios. Esa fue la idea del impeachment. Y para lo que me preguntan, el impeachment no se va a pasar al Senado. Entonces va a quedarse una controversia jurídica después del 20. Si el Senado tiene poder constitucional para juzgar a un expresidente o no. Algunos dicen que sí, otros que no, pero eso va a consumir tiempo y mientras el presidente tiene que mantenerse pecho a tierra. Porque cualquier palabra que diga le pueden acusar, porque él puede, el impeachment es una cosa y su responsabilidad judicial a otras instancias otra. Por supuesto. Así que no está muy fácil para él. Y deja una nación envuelta en una crisis sanitaria terrible. Mucha gente tiene dudas de que Biden pueda vacunar 1 millón por día. Recuerde que los Estados Unidos no tienen una infraestructura de salud pública. ¿Cuál es el principal problema? Que en los estados no hay un lugar donde tú puedas decir a la gente, vete al centro de salud de Los Ángeles y ahí está la vacuna. No, Además no que hay, las no hay nada de vacunaciones eso. masivas se hicieron en Estados Unidos cuando todavía era un país rural, hace 100 años. Y entonces no hay. No es como nosotros. Nosotros tenemos una infraestructura y tenemos que prepararnos para la vacunación, provincia por provincia. Sí, ayer se hizo una especie de simulacro. Y creo que eso es lo que tenemos que Es hacer. lo que- Entrenar a la gente para que la gente tenga en la mente la perspectiva de que la vacuna es la salida mientras nos cuidamos. Esto en los Estados Unidos, recuerde cómo están las cámaras. En la Cámara los demócratas controlan ahora la presidencia, el Senado y controlan la Cámara de Representantes. Pero esto no es una cosa mecánica. En el Senado, los senadores son primadonas, todos. Todos. Pero Biden tiene una gran experiencia política. Muchos años en el Senado, amigo personal de McConnell, que él puede coger el teléfono con cualquiera de ellos. De hecho, él está hablando con ellos. Y Nancy Pelosi es una mujer de una gran experiencia. Entonces aquí se la van a jugar toda durante esos meses. Va a ver ustedes un país tratando de volver a cierta normalidad política y económica. Y eso va a ser beneficioso para el mundo. Creo que va a haber un cambio importante. Vamos a decir, va a haber oxigenación en el proceso. Bueno, al igual que en la presidencia de Lyndon Johnson, que también era un pez en el agua dentro del Congreso. Claro, tuvo 20, Nadie viene 20 con años. esa experiencia para meter tantas leyes en tan poco tiempo como el señor Joe Biden. Johnson tuvo 20 años. 20 años. Y este tuvo casi 30 años. Desde el 70 y ahí fue, No, fue casi 50 años tuvo. Sí, Bueno, desde- la vida desde- política de él tiene 50 años. desde el 76. No, la primera la gana en el 72. desde Que el muere su esposa en el 73. Sí, y él tiene fue como 40 años. 40 años senador. Hoy fue 2 periodos vicepresidente. Sí, es que no ha hecho más nada en su vida que política, así que yo creo que es alguien que entiende ese monstruo
que es el Capitolio. Nosotros le estaremos explicando a ustedes lo que va a pasar en las próximas semanas, estamos a 4 o 5 días de la era del trumpismo. Hay movilizaciones, hay una capital tomada militarmente, hay amenazas de atentados, pero ya veremos. Pero hay otros países nuestros que nos preocupan. Preocúpese por lo que estaba ocurriendo en Ecuador, en donde la atomización, el desgobierno que ha hecho el señor Moreno, la concentración de la riqueza, la pobreza, la pandemia, el desempleo y una lucha política en la que aparecen 19 candidatos, y fíjense que en los debates un candidato presidencial tiene 1 minuto para hablar. ¿Usted qué puede decir en 1 minuto, Nada. Fernando? Nada. Si se mueve a Perú, estamos en lo mismo. El Perú actual presidente, que prometió el cielo y la tierra cuando tomó posesión, no ha hecho absolutamente nada a él. Ni puede ser. Él no controla nada. 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 Y preste la atención a Colombia. Y mire lo que está ocurriendo en Argentina. Ayer en Argentina, al divulgarse los indicadores económicos, la inflación de diciembre fue del 4%. La depreciación del peso argentino es una cosa enorme. Bueno, también cometieron una de las brutalidades más grandes que he visto en política económica. Prohibir las exportaciones de carne ¿Y de maíz? y de maíz. Sí, si Argentina no exporta eso, ¿qué otra cosa puede exportar? Y todo para que el precio de la carne caiga en año de elecciones. Entonces, nuestro continente, Suramérica, Centroamérica, que también va a elecciones ahora en este año, está viviendo la tormenta del COVID, que no ha pasado ni va a pasar. Los expertos en la parte de salud determinan que este virus estará bajo control a finales de año. Los expertos en economía dicen que esto va a hacer que la recuperación de lo que podría ser la vuelta a una determinada normalidad va a ocurrir para el año 24. 24. Y nuestro país, objeto de este ataque doble del COVID y de la desaceleración económica, la caída vertiginosa de la recesión que estamos viviendo, también le va a pasar lo mismo. Entonces vamos a vivir meses difíciles. Ahora le contamos a la vuelta cómo estamos nosotros en Panamá. Hay unas cifras que hay por ahí que bajan, hay muertos que se reportan. Después le voy a decir la teoría que yo tengo sobre estos muertos. Hay gente que está muriendo en su casa. Cuando usted muere en su casa, usted tiene que pasar por un examen forense. Eso no se hace de un día para otro. No. O sea, el examen forense. Y menos con la cantidad de Y para muertos determinar anteriores qué que están- COVID tiene que haber otro examen. Entonces es por eso que cuando alguien muere en su casa no se determina la muerte de una vez de que es COVID. Tiene que haber una evidencia que es COVID. Los que se mueren en los hospitales saben que es por COVID. Entonces por eso es que usted ve hechos retardados, porque mientras se hacen los exámenes y llegan, no es que el gobierno quiera o no ocultar, sino que hay cifras que el gobierno no puede dar inmediatamente. Nosotros lo que hacemos es que a las cifras que se dan en el día, se las asumimos al día, porque al no tener las cifras detalladas, no las podemos asignar a ningún día. Se las asignamos al último día en la que nos las presentan. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Están llamando a un diálogo con la Caja del Seguro Social. Ya próxima comenzó semana. ese proceso. Hubo cambios en comunicaciones de personas. ¿Habrá de verdad un cambio en las comunicaciones del gobierno? A la vuelta hablaremos de todas esas cosas. Así es.